Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando al compañero. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Saúl? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Un gusto tenerte por acá en Contacto 507. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Para esta tarde hemos preparado esta entrevista con Saúl Méndez. Él es abogado, además es dirigente sindical y secretario general del SUNTRAT. Y hoy vamos a estar tocando el tema del análisis de las reformas laborales aprobadas en la Asamblea Nacional. Entiendo, Saúl, que estas reformas que se le hicieron al trabajo ya han sido aprobadas. En lo que pude revisar, también algo que me llamó la atención es que algunos medios escritos han denominado estas reformas como una victoria para el trabajador eh, en un 80%. Entonces uno se queda como pensando, wow, maravilloso. Las reformas que se hicieron, un 80% benefician al trabajador. Entonces yo quería que que empezáramos un poco viendo eso y que nos explicaras en qué consisten estas reformas y si realmente es como se está planteando en algunos medios. Bueno, primero agradecerle a ustedes la oportunidad y a ti en particular por esta posibilidad. Y en segunda instancia, yo creo que no solo podemos quedarnos en la ley recientemente aprobada que tiene el número 157. Esto en realidad es un drama que vive la población trabajadora en todo el país desde marzo de este año, en el que a través de un entramado de carácter jurídico, véanse decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales, y ahora esta ley 157, pues simplemente yo lo resumo en una filosofía, la filosofía neoliberal de robarle al pobre para darle al rico. Y en verdad, en ese orden cronológico me gustaría desarrollar la intervención. Aquí mucho más de 300.000 trabajadores fueron enviados a sus casas a partir del 20 de marzo del año en curso por el decreto 81 como una medida sanitaria de el cerco, ¿no? El cerco sanitario, cuarentena, tiene distintos nombres, con la cual en principio no estábamos en desacuerdo, producto de que se requiere esta medida para cortar la línea de transmisión del virus y evitar lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que es la cantidad de panameños contagiados y las muertes que hay. Más adelante me referiré a ello. No obstante, desde el primer momento le planteamos al Ejecutivo la necesidad de que si iba a haber una cuarentena de esta naturaleza no podía convertirse tampoco en una cuarentena de hambre. Por eso era necesario y propusimos que se le entregara 500 balboas a cada trabajo con contrato suspendido, a cada cuenta propista, la gente que trabaja por su propia cuenta, que desde marzo a esta parte tampoco genera ingresos, a Claro. los desempleados y a las familias vulnerables. El decreto 81 mandó a los trabajadores para su casa, pero arregló seguido le dijo a los patronos no paguen un centavo, ustedes no están obligados a pagar salario. Y esto lo hacen para proteger el gran capital, en realidad, es para que los empresarios de poder económico simplemente no se vean afectados en sus intereses. Luego entonces, de allí en adelante se legislaron una serie de decretos. Voy a destacar dos que creo tienen mayor resonancia en estos momentos. El decreto 96, que habló de una gradualidad de incorporación a los puestos de trabajo, y además ese mismo decreto permitió la reducción de la jornada de trabajo, es decir, y después el decreto 101, que regula ya en firme el tema de rebajar la jornada de trabajo y con ello rebajar los salarios de las personas. Paralelamente al decreto 101 se presentó el proyecto de ley 354, como se conoció, que hoy es ley 157. En esta normativa, ahora aprobada, se habla que es para defender los... Es la que medios de comunicaciones que tú indicas dicen que esto es para beneficiar a los trabajadores. En realidad,
esta disposición legal tiene tres aristas que voy a resaltar. Ella tiene que abajo a diciembre la suspensión. Significa esto que ya 4 meses están cumplidos de marzo a esta parte, en el que los trabajadores han sufrido el cerco de hambre, porque el gobierno empezó con una bolsita de 18 a 20 dólares, después unos papeles de 20 y 40 dólares, después habló de un vale digital de 80 balboas, ahora habla de uno de 100, pero esto no le llega a toda la población, no le llega a los trabajadores con contrato suspendido, no le llega a los desempleados, no le llega a los cuentapropistas y al final pareciera que la metodología es que si en el mes de julio te metieron en la lista, en el mes de agosto te sacan. Entonces, esta es una desgracia humanitaria la que se está viviendo porque la gente está padeciendo de hambre. Antes del COVID, ya en Panamá habían 400.000 personas que padecían de hambre. Hoy podemos hablar de millones de personas en Panamá que padecen de hambre. Entonces, prolongar los contratos de trabajo a diciembre en las condiciones de hambre, obviamente que es una situación perversa, porque como dije hace un rato, el tema consiste en que si la gente tuviese los recursos para resistir, obviamente que llegar a diciembre con un bono de 500 balboas mensuales claramente aliviaría la vida de las personas, es decir, es rescatar la vida humana. Pero dar ese bono también implica salvar la economía y salvar los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando usted le da poder de consumo a la población en masa, pues usted garantiza que la gente salve su vida comprando alimentos y medicamentos y adicionalmente a ello pues haga que la economía gire y eso defiende los puestos de trabajo. Pero en esta situación lo que se pretende es que el pueblo trabajador siga cargando esta crisis en las condiciones en las que nos encontramos. Este es un elemento muy importante a tomar en consideración. Adicionalmente a esto, la reapertura se plantea la gradualidad, es decir, es el criterio unilateral del empleador de poder llamar a los trabajadores que él quiera, cuando él quiera, y dejar al resto en sus casas. Pero además a los que llaman pueden aplicarle el decreto 101, que es rebajar la jornada de trabajo, que dice que puede ser hasta la mitad, rebajar los salarios hasta la mitad. Entonces, en una relación de trabajo, cuando se firma un contrato, hay dos partes. Están el empleador y el trabajador. Para que esto se modifique, tiene que haber consentimiento según el Código de Trabajo de ambas partes. Pero esta ley pone a los trabajadores a merced de los empresarios. Esto viola también el derecho de libertad sindical que tienen los trabajadores y los trabajadores amparados por fuero sindical. Es decir, que para las empresas, en su inmensa mayoría, es engorroso, por ejemplo, contratar o llamar a recontratar o reactivar, debe ser la palabra correcta, reactivar los contratos de trabajo de los trabajadores sindicalizados, porque obviamente son los trabajadores que van a demandar el respeto de sus derechos. Otro elemento que hay que destacar de esta ley es el hecho que se desconoce claramente un derecho humano y un derecho constitucional como lo es el fuero maternal. El fuero maternal, a este gobierno lo que se le ocurrió, y que quizás no fuera criticable, la protección de la mujer y del niño en gestación o del niño ya nacido, que la misma se quedase en su casa. El problema de esto es que está en las mismas condiciones ya descritas, es decir, sin plata. Y lo que hace aquí es suspender el fuero maternal por el periodo que estén suspendidos los contratos. Entonces, cuando se habló de fuero maternal, cuando la humanidad habló de fuero maternal, cuando se convirtió en un derecho humano, en un derecho constitucional y un derecho laboral, se hace para proteger a la mujer en estado de gravidez o de gestación, para proteger al menor, que como todos sabemos desde el vientre empieza su desarrollo, pero en su primer año de vida es elemental para un buen desarrollo. Todo esto es posible, sí, por el cuidado de la madre, correcto, pero porque pueda tener las condiciones materiales de vida garantizadas para poder transmitir vida. Y obviamente cuando usted manda a la trabajadora para su casa sin ingresos, usted no está protegiendo ni al menor, ni el embarazo, ni a la mujer. Esta es otra gran perversidad
de esta normativa que se ha establecido como ley. El otro elemento que yo digo que es necesario destacar en función del tema concerniente es otro derecho que se llama 13º mes. Los trabajadores que fueron enviados, por ejemplo, los trabajadores de la construcción el 26 de marzo, fueron suspendidos de la construcción. Hasta el 26 de julio van 4 meses. En ese periodo no se ha acumulado un real de salario y en consecuencia el 13º mes de agosto no se ha acumulado porque se paga de forma proporcional a los salarios. Pero la ley, en vez de decir, bueno, que los empresarios aporten la partida del 13º mes, lo que dice es que el gobierno haga un aporte, un bono, que el gobierno dirá cómo va ese bono. Entonces, obviamente, regresamos a la tesis de que aquí el gran capital no ha aportado un centavo en medio de esta crisis para sus trabajadores. Entonces, este es otro elemento que yo creo que es importante destacar en función del 13º mes. Y un cuarto elemento que es fácilmente demostrable, la antítesis a proteger los empleos, es que el artículo 6 de esta ley lo que dice es que el empleador puede proponerle a los trabajadores mutuo acuerdo para terminar la relación de trabajo. Si usted termina la relación de trabajo, usted está protegiendo el empleo. Terrible. Entonces, si hay analfabetas funcionales, es posible que lo haya, que no saben leer y que no tienen lectura comprensiva, es posible que te titulen en medios de comunicación que tú citas que estas reformas son para beneficio de los trabajadores y que además, es decir, es un triunfo de la clase obrera. Entonces, el promover mutuos acuerdos a través de esta normativa, obviamente que lo que persigue es no defender los puestos de trabajo, sino por el contrario. Pero vayámonos a la práctica. Aquí el país es testigo, por ejemplo, de cómo el Rey, Supermercado El Rey y todos sus derivados, el Riva Smith y todos sus derivados, Copa, Cervecería Nacional, entre otras empresas del gran capital, han empezado una política de despido de los trabajadores. Y hay otros que están siendo despedidos con eso que llaman mutuo acuerdo, que es un disfraz de despido. Totalmente. Entonces, el gran apoyo de los empresarios en este país a la clase obrera es despedirlos de su puesto de trabajo. Es bajarle la jornada de trabajo, es bajarle los salarios, es desconocer los convenios colectivos, es desconocer el derecho laboral en fuero maternal, en fuero sindical, libertades sindicales, etc. Y hay denuncias todavía más graves. El hecho de que los trabajadores están siendo acosados, despedidos, sacan boletas al Ministerio de Trabajo, y en el Ministerio de Trabajo hay una política de no dejar entrar al trabajador con su representante sindical, que puede, según la legislación, representarlo en los actos administrativos del Ministerio de Trabajo. Entonces, como queda descrito claramente, la política de robarle al pobre para darle al rico no es nueva. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Hoy es 4 de agosto, se cumplen 25 años del asesinato de 4 panameños. Había un extranjero en medio de ellos, un peruano, recuerdo. El asesinato del mártir obrero Rufino Frías, que un 4 de agosto de 1995 enfrentamos una reforma del Código de Trabajo a las 49 organizaciones sindicales, que son el antecedente a darle vida a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, y esos 4 muertos, 500 detenidos, 13 días de huelga, un número indeterminado de heridos, fue precisamente por la misma filosofía de quitarle al pobre para darle al rico. Voy a poner algunos ejemplos solo para que la gente lo tenga en la historia. Así es. Especialmente los jóvenes que en este país se prohíbe dar historia de Panamá con los Estados Unidos, pero le prohíben dar toda la historia real de lo que pasa en el país. Y para el resto de los que no somos tan jóvenes, en esa reforma se le quitó a los trabajadores algo que era fundamental en el derecho del trabajo, la estabilidad laboral, a cambio de una pírrica indemnización. Pero además, cuando el trabajador era despedido anteriormente,
sin causa justificada y el proceso demoraba 1 año, 2 o 3, 4 o 5, lo que demorara, si el juzgado ordenaba el reintegro del trabajador, lo ordenaba con los salarios caídos y tenían que pagarle al trabajador 1 año, 2 años, 3 años porque el despido era injustificado. El gobierno de Pérez Valladares promovió el despido de los trabajadores, diciendo a los empleadores, tú todo lo que tienes que pagar a un trabajador en esta condición son 3 meses de salario. No importa si el proceso demora ahora 1 año, 2 años o 3, solo el trabajador cobra 3 meses de salarios caídos. Entre otras graves reformas que se produjeron. Y es importante traer esto ahora, porque estamos hablando del PRD, del 95 PRD del 2020. Estamos hablando del presidente PRD, Pérez Valladares, estamos hablando de Nito Cortizo, presidente en estos momentos del país. Estamos hablando que el PRD controlaba la asamblea con Balbina Herrera en el 95, ahora controla la asamblea con Castillejo en el 2000. Pero además eran la mayoría, es decir, tenían mayoría absoluta e imponían, como acaban de imponer en estos momentos, esta otra reforma laboral. Pero ¿en qué consiste todo esto? En la política económica neoliberal. En esa política económica que ha hecho de Panamá un país desigual. Un país en donde estamos en el segundo lugar de América Latina y quinto en el mundo, donde hay peor distribución de riqueza. Donde 115 personas en Panamá, hombres y mujeres, 115 nada más, acumulan más de 20.000 millones de dólares. En un Panamá en el que los salarios son bajos, en el que el trabajo es precario, en el que a la población no le llegan todos los servicios básicos de agua, de electrificación, telecomunicación, de internet. En un Panamá donde el 95% de la población indígena o de los pueblos originarios está en la extrema pobreza. En un Panamá donde casi el 20% de la población está en pobreza. Es decir, estamos en un Panamá desigual, donde la educación y la salud pública son un desastre, el transporte igual. Entonces, esa es la desigualdad y estas políticas económicas que implementan unos y otros, obviamente han servido para imponerle esta condición de vida a los panameños. Y esto ha pasado con el PRD, el arnulfismo, el Cambio Democrático, el Molirena, el Partido Popular, y con lo que han sacado por ahí que llaman independientes ahora, ¿no? ¿Tú has escuchado a esos candidatos a presidente independiente pronunciarse en defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo? No. ¿Por qué? Porque todo eso representa los mismos intereses. ¿Cuáles son los intereses que ellos representan? Representan los intereses de los gamonales de este país, del poder económico que es el que manda. El 1 de julio, Cortizo fue a la asamblea a decir que le iba a dar 1.000 millones de dólares a los bancos, 500 millones al gran capital, a las micro y pequeñas empresas, 150 millones, incluyendo al agro. Y al pueblo panameño, el vale miserable que no le llega a todo el mundo, o bono solidario, o bono digital, póngale el nombre que usted quiera. Pero esto no queda aquí. Hay propuestas de reformas, nuevas reformas, como por ejemplo, lo que llaman Vale Panamá, que puede sustituir hasta el 75% del salario del trabajador en vale. ¿Qué significa esto? Si yo gano, ejemplo, si yo gano $1.000, la empresa puede pagarme $750 en Vale Panamá. Vale Panamá no genera vacaciones. Vale Panamá no genera 13º mes. No genera prima de antigüedad. No se paga cuota del seguro social. Y además, el 75% del salario que me puedan pagar en Vale Panamá lo deducen del impuesto que la empresa tiene que pagar. Al final, el que va a pagar ese 75% de los salarios de los trabajadores del sector privado es el gobierno, para que el gran capital siga disfrutando de la acumulación de riqueza como hasta ahora. Eso es perverso. Aquí se está discutiendo una ley también de empresas multinacionales para crearle regímenes laborales especiales, que no es el Código de Trabajo, como ha ocurrido en Panamá Pacífico. Ahora dice que van a llevar la zona libre a esa legislación también, o la zona franca que crearon en Chiriquí, específicamente en Puerto Armuelles. Es decir, en estos momentos pareciera que el Código de Trabajo y los derechos del trabajador es una piñata que le están entrando a batazo por todos los costados para sacarle
lo poco que los trabajadores tienen en este país. Y adicionalmente a ello, estamos por enfrentar un problema de una nueva reforma del Seguro Social. El Seguro Social está siendo duramente afectado con esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene más de 370.000, 270.000 trabajadores que no están cotizando el Seguro Social, eso genera otro problema. Genera el problema de la cuota obrero patronal. Cada mes que uno trabaja es una cuota del Seguro Social que paga. Imagínate los trabajadores que están en 62 años en estos momentos, que están a 1 año o 2 de jubilarse y no paguen las 9 cuotas. Significaría que llegan a la edad y no tienen las cuotas. Eso está afectando a los trabajadores. Hay otras prestaciones que el Seguro Social brinda a los trabajadores cuando pagan el seguro. Usted tiene que tener 6 cuotas antes, por ejemplo, para que le reconozcan riesgo profesional, para que le reconozcan incapacidad de subsidio, porque usted no tiene acumulado el subsidio en cuotas. Y así hay una cantidad de elementos que la Caja de Seguro Social tiene que brindarle como prestación a los trabajadores, sí y solo sí, si se pagan las cuotas obrero patronal. Pero como no está obligado el empleador a pagar ni siquiera la cuota obrero patronal en medio de esta crisis, pues los trabajadores tampoco tienen el derecho sagrado de las prestaciones que debe brindar la Caja del Seguro Social. Entonces esto es grave. Lo otro grave en esta materia es que cuando usted tiene más de 300.000 trabajadores que no están cotizando, eso significa que se abre un hueco en las finanzas de la Caja del Seguro Social. Y al abrirse ese hueco hay un problema de liquidez. Y a estar el problema de liquidez, como han anunciado Cortés, que es el actual, Lao Cortés, que es el actual director de la Caja, de que ellos tienen que meterle mano entonces a las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte para poder sostener los pagos de los pensionados. Entonces esta tragedia que estamos viviendo tiene en realidad distintas aristas. Y este es un problema muy serio y muy grave, porque al final quienes nos están gobernando lo están haciendo para defender el gran capital, para proteger el gran capital y para tirar a su suerte, al abandono, al sálvese quien pueda, al pueblo panameño. Y de eso se utilizan de los llamados diálogos estos tripartitos, que después uno dicen que no, eso no fue lo que yo aprobé, pero se aprobó. En público dicen una cosa, en privado dicen otras. El gobierno sale pavoneándose diciendo que hubo consenso. Fue Cortizo a la OIT a hablar de un gran consenso nacional. Es decir, se falsea no solo dentro del país, sino incluso fuera del país lo que está pasando. Gracias a quienes mantienen posiciones genuflexas, complacientes, que entre comillas representan intereses de trabajadores, pero que en el 95 transaron los derechos de los trabajadores con su gobierno y hoy vuelven a transarlo en la mesa que llamaron diálogo tripartito. Entonces es importante concatenar estos elementos porque eso permite ver una perspectiva clara de qué es lo que le ha pasado al pueblo panameño y qué le está pasando. Y reitero, esto no es un problema solo del PRD. Este es un problema de los partidos tradicionales, los 5 que existen, 6 que existen, ¿verdad? Y de los independientes. Por eso es que el pueblo tiene que jugar un papel determinante en esto. Por eso es que nosotros hemos llamado al pueblo a la calle a protestar, a defender sus derechos. El pueblo todos los días sale en distintas comunidades a exigir que le entreguen por lo menos el miserable bono, porque por lo menos con eso se da. Pero ¿cuál es la mentalidad de quienes nos gobiernan? Tú escuchaste a un ministro decir que la familia tenía que administrar esos $100 para el mes, pero ese individuo tiene $7.000 de salario, fuera de otras canonjías, gasto de representación y todo lo que chorrea por allí. Ese descarado se atreve a decirle al resto del pueblo que se administre con $100. O sea, ese es el país que tenemos. Esa es la realidad que vivimos los panameños. De hecho, cuando te mencionaba al principio el tema de esta noticia, que no voy a decir dónde ni quién fue, me sorprendió un poquito porque también habíamos estado viendo las diversas protestas que se habían estado haciendo y realizando. Entonces tú te quedas como que,
se están haciendo unas protestas y un diario local publica que las reformas hechas benefician en un 80% al trabajador. Entonces, tú te quedas como que es contradictorio lo que se hace con lo que se está diciendo o lo que los medios están transmitiendo. Entonces, yo te quería preguntar, Saúl, en 1995 se hacen estas reformas al código que de alguna u otra manera pues lo que hicieron fue vender beneficios. ¿Cuál ha sido el resultado? Y en base a estas reformas que recientemente han sido aprobadas, ¿cuál consideras tú que podrían ser las afectaciones? Bueno, en el 95, bajo el mismo criterio esgrimido, el tema de las reformas neoliberales, en el discurso de Pérez Valladares y de Chapman, lo que decían al país era que había que generar empleo. Ninguna legislación en el mundo se hace para generar empleo. Las legislaciones laborales en el mundo se hacen con conceptos y principios, como por ejemplo el principio de justicia social y de una especial protección a los trabajadores. ¿Por qué? Porque es entendido en el sano juicio de las personas que para poder equilibrar a los trabajadores con el poder económico, eso solo la forma de hacerlo es la ley. Pero Pérez Valladares, al igual que Chapman, que era su ministro de gobierno, o el gobierno de Endara, Mireya, Martinelli o Varela o Cortizo, ellos en realidad en lo único que piensan en este país es en el negocio que le garantizan al gran capital. Y por eso, te estoy hablando del seguro hace un rato, pero Pérez Valladares hizo una reforma del seguro social, donde sacó los recursos que tenían los trabajadores del Estado y los convirtió, se los pasó a empresas como Profuturo, que es una empresa administradora de fondos de seguros, y se lo pasó a otra empresa que no recuerdo el nombre ahora, en un rato me acuerdo del nombre. Esos recursos que eran del seguro se los pasó a estas empresas para que lo administraran, crearon el CIACAT, etcétera y demás. Eso empezó a desbancar el seguro. Martín Torrijos hizo una reforma que aumentó la edad, las cuotas, hizo una reforma que disminuyó las pensiones al seguro social, y Guillermo Endara hizo una reforma al seguro social que aumentó la edad de jubilación de hombres y mujeres, eliminó las jubilaciones anticipadas. Bueno, Guillermo Endara ya es difunto, que en paz descanse, etcétera. ¿Por qué tú me hablas de la reforma del Código de Trabajo de ese periodo? Y yo te estoy hablando del seguro social y cómo se comporta cada administración, porque es como una escalera. Nosotros la vida no podemos verla por separado, tenemos que verla de forma integral. Pero en la integralidad, la escalera, un peldaño te sube al otro. Si en la escalera no hubiese uno o dos peldaños, tú no logras subir. ¿Me explico? Entonces aquí concatenadamente se vienen haciendo estas reformas que en su filosofía es para que esa acumulación de riqueza, esa diferenciación que existe en el país se pueda dar. Fíjate, otro elemento que tiene que ver con lo laboral. Desde el periodo de Endara hasta aquí, se produjeron una serie de reformas tributarias en las administraciones en las que obligaron a los trabajadores, a los asalariados, a los trabajadores. No importa el tipo de trabajo, porque usted puede ser un profesional con un pergamino universitario, puede ser un trabajador manual y puede ejercer una profesión liberal o no, pero usted sigue siendo, es decir, no es dueño de medio de producción, sigue siendo un trabajador. Y allí se obligó a que este segmento de la población pagara más impuestos que las empresas. Se cambió la tabla de tributación. Pero en las sucesivas reformas que se dieron de tributación, ya no solo bastaban los tributos de los asalariados, sino que ahora había que cobrar tributo al consumo y aumentaron el ITBMS. Y ese lo paga el desempleado del cuentapropista. Todo el que consume algo paga ese impuesto. Entonces, está íntimamente relacionado a lo que digo, pago de impuestos, seguro social, legislación laboral, porque todo parte del hecho de que se desarrolla en la vida productiva del país estos elementos que permiten que ese gran capital pueda acumularse.
Esos señores que tienen hoy, estos 115 ultramillonarios que tienen hoy 20.000 millones de dólares, es gracias a esto. Pero también es gracias al robo de la plata del pueblo, como ya sabemos, de forma descarada se lo están robando en las distintas administraciones, todas post-invasión, después de la invasión, y el periodo militar y lo que hicieron de la oligarquía de 1903. Pero para hacer nuestro corte histórico, en los últimos 30 años, tú has escuchado de todos los escándalos de corrupción. Estamos en pandemia y escuchaste del hospital modular, los respiradores mecánicos, los insumos. Es decir, esto es una desgracia lo que vive el país, porque ¿quiénes roban? Los que se sientan en la silla presidencial, los que están sentados en el Palacio de la Garza, los que hacen fallo en el Palacio de Justicia. ¿Con quiénes roban? Con los empresarios, los delincuentes cuello blanco que no van a las cárceles, que lo que le roban al pueblo finalmente robado queda y nada pasa. Por un lado, se roban los recursos económicos, se roban los recursos naturales, se roban los recursos minerales. Prueba de ello, Minera Panamá. Minera Panamá es una empresa filial de Fisquantum, una transnacional canadiense. Tiene un contrato, tenía un contrato, fíjate, un contrato, tenía, porque el contrato lo declaró inconstitucional la Corte. Tenía un contrato que de cada $100 de extracción de mineral, de cada 100, 98 se llevaban a la empresa y 2 eran para Panamá. Ese contrato fue declarado inconstitucional y la empresa sigue operando, como si nada hubiese pasado en este país. Entonces, ese es el país que nosotros tenemos. El robo de los recursos naturales, minerales, el robo de los recursos económicos, permiten el nivel de injusticia que tenemos. Y cuando se trata de legislar, entonces, en materia del trabajo, se hace en contra del derecho de la población. Y cuando se trata de justicia social, términos generales para la población, para las condicionantes de la vida, el derecho a tener alimentos, salario digno, trabajo, a tener educación, salud, vivienda, agua potable, electrificación, telecomunicación, internet y demás, cuando se trata de que eso debe beneficiar al pueblo, entonces cada vez está más restringida. Quiero decir con esto que lo que se hizo en el 95 en materia de reforma laboral y lo que se ha hecho ahora en materia de reforma laboral simplemente es perjudicar a los trabajadores, es quitarle a los trabajadores, es robarle a los trabajadores para que el gran capital siga haciendo de la suya. Y por eso es que esta situación debe cambiar. Podríamos entrar a explicar cosas técnico-jurídicas de cada una de las reformas del 95, con la reforma que ya le hemos pasado a revista aquí. Sin embargo, creo que lo fundamental de todo esto es que al flexibilizar el despido, como ocurrió en el 95, al que los trabajadores perdieran su estabilidad laboral, al que despedir a un trabajador ya no le costara al empresario lo que le costaba antes, promovió ¿qué cosa? El despido masivo. Así de sencillo. Lo que está ocurriendo hoy es que se está cargando la crisis sanitaria en la espalda del pueblo trabajador. Por eso suspender los contratos de trabajo. Aquí los ricos de este país pueden tener 10 vidas de 3.000 años cada uno y no le alcanzan para gastarse lo que se han acumulado. ¿Sí? Y lo que el entramado jurídico que hay actualmente, ellos no tienen ningún problema con eso. No. Y al no tener ningún problema con eso, simplemente ellos están de acuerdo que los peones que tienen en el gobierno, en la asamblea o en la corte, pues hagan cumplir su designio. Fíjate, ya hay demandas presentadas contra decretos ejecutivos de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Y están durmiendo el sueño eterno. ¿Por qué? Porque los magistrados no fallan. Si aquí hubiese una justicia verdadera y en derecho se demuestra la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los fallos, de las leyes y de los decretos normados, esto debiese resolverse rápido, de manera tal que se le haga justicia al pueblo. Pero eso se va a engavetar y se va a dejar que pase diciembre, etcétera, porque al final lo que pueden decir es sustracción de materia. Pasó diciembre y ya no tenemos que fallar porque esa ley se acabó, pero el pueblo sufrió. Entonces esa es la tragicomedia que vive el pueblo panameño y que debe cambiar, porque de nada sirve tener el diagnóstico que tenemos, de nada sirve saber lo que nos pasa si no vamos a cambiar esta situación.
y debemos apostar por cambios profundos que hagan justicia social a la mayoría, que desarrollemos un país, sí, próspero, correcto, pero hey, para todos. No puede ser próspero para un grupito, tiene que ser próspero para todos. Donde las políticas públicas se conviertan en el centro o eje de la misma, la vida humana, en equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con la vida. Es decir, de eso es de lo que se trata al final todo este drama que estamos viviendo ahora, porque no es el COVID, ¿eh? El COVID juega un papel en medio de este problema. Y había hecho un paréntesis, voy a aprovechar para hablar en este momento de este tema. Antes de marzo que llegara el COVID, o que se dieran cuenta ellos que el COVID había llegado a Panamá, porque después el Instituto Gorgan, los estudios que ha hecho, ha dicho que al estudiar la cepa de algunas personas en Panamá, muestran que estaban desde febrero y enero. Eso no lo dijo Saúl Méndez, lo dijo el Instituto Conmemorativo Gorgan. Quiere decir que el virus acaba bailando por aquí y las autoridades lo que nos decían en conferencia de prensa es no, aquí estamos preparados, estamos listos, que venga ya porque lo vamos a acabar. Entonces, obviamente, esa irresponsabilidad ha concitado muchas cosas. Fíjate, ya, Panamá como país tiene mayor contagiados que lo que tenía la ciudad de Wuhan. No, y que de hecho, disculpa que te interrumpa. No, de hecho, cuando se genera todo esto de la crisis sanitaria y como bien tú lo mencionas, eso genera, a raíz de eso se escudan muchos de, vamos a decir, el gobierno se escuda en la crisis sanitaria para justificar su falta de, o su falta de capacidad para enfrentar problemas que tienen que ver con educación, con salud, con materia laboral, que al final están recayendo en el pueblo. O sea, los problemas económicos que tenemos ahora y la solución que se le pueda brindar no nos está beneficiando a nosotros, no está beneficiando a la clase trabajadora. Al final, todo lo que se ha hecho beneficia a las grandes empresas. Y eso lo podemos ver incluso hasta con el bono. El bono, ¿dónde compras? Así es. Compras en los supermercados que quienes manejan. Entonces, empezando desde allí ya vamos notando cómo se está manejando. Yo te quería preguntar, Saúl, algo referente al mismo proyecto de ley 354, porque este proyecto, este anteproyecto o proyecto que ya fue aprobado, también viola disposiciones que tienen que ver con el Código de Trabajo, digamos, contratos de trabajo en materia de los turnos, o que pueden ser variados, o que pueden ser variados de acuerdo, o que el trabajador o el empleador, como el empleador disponga. Y de hecho, una anécdota muy personal, mi cuñado ahorita tiene reducción de turnos, solamente va unos cuantos días a la semana, y eso de alguna otra manera, que es la situación que viven muchos de los panameños actualmente, repercute en que te disminuyen el salario, porque no es que solamente te está disminuyendo las horas, también te está disminuyendo el salario como tal. Entonces, en una situación así, con solo comunicarle al trabajador 48 horas antes, tú vas a venir 3 días a la semana. ¿Mm? Y en caso de que el trabajador se rehúse a ir 3 días a la semana, porque no necesita 3 días a la semana, necesita una semana completa para poder llevar el sustento que le alcance para subsistir en medio de toda esta crisis, ¿cómo se ha hecho eso? ¿Esa área o esa disposición dentro del código se mantiene o ha sido modificada? Fíjate, yo destaqué 4 elementos que me parecen son los fundamentales, y hay otros como lo que tú has indicado. En derecho del trabajo hay principios que se desarrollan en función, incluso cuando una norma y otra tienen contradicciones, debe aplicarse la más favorable al trabajador. En materia de contrato de trabajo, para que los mismos puedan ser modificados, tiene que haber anuencia del trabajador. Los turnos, el horario de trabajo son cláusulas obligatorias del contrato de trabajo. Y en el Código de Trabajo de forma unilateral el empresario no puede cambiar eso. En la ley que se acaba de aprobar,
157 se le da la facultad al empresario para cambiar, para rotar los turnos. Es más, yo puedo tener un contrato de trabajo que dice que yo trabajo de 7 a 3 de la tarde. ¿Sí? Con esta otra ley, el empresario dice, no, tú vas a venir de 3 a 11 o de 11 a 7. Yo no tengo un contrato que dice que yo trabajo de 3 a 11 ni de 11 a 7. No sé si me estoy explicando. Entonces eso no puede quedar en facultad única del empleador, porque son dos las partes que tienen que ver en este tema. Pero en el caso de los trabajadores que estamos sindicalizados, este tema tiene que ser tratado con los sindicatos, porque por eso están organizados los trabajadores, tampoco están contemplados en la ley 157. Entonces prácticamente aquí hay un retroceso de los derechos fundamentales. Con relación al otro elemento que tú tocas en torno a la gradualidad de la incorporación de los puestos de trabajo y la reducción de la jornada de trabajo, esta materia la ha tratado no 2 ni 3 decretos, creo que son 4 o 5 que empezaron a tocar el tema reiteradamente. Pero el decreto 101 lo que hizo, ese decreto fue del 13 o 17 de julio, está reciente, lo que hizo fue decir que el empleador podía bajar la jornada de trabajo a la mitad. Y al bajarla a la mitad, obviamente, no es que al bajarla a la mitad mantenía el salario, no, también baja el salario. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay preceptos de carácter constitucional que dicen que los salarios no pueden bajarse, no pueden reducirse los salarios de los trabajadores. También eso lo dice el Código de Trabajo. No obstante, bajo este mecanismo del decreto, obviamente se puede hacer. Por eso es que muchos de estos decretos son ilegales, porque contravienen la ley. En el derecho, términos generales, generalmente le enseñan a uno la pirámide de Kelsen, y es una forma de orden, una pirámide de orden, de jerarquía de las leyes. La Constitución, las leyes orgánicas, los decretos que deben desarrollar leyes, que pueden hacerlo, y así llega hasta los acuerdos municipales. Pero un decreto no puede contravenir una ley. La ley no puede contravenir la Constitución. Y así, en esa escala, no se da. Pero los decretos legislados por el señor Cortizo y la señora Zapata, que es la ministra del Trabajo, Cortizo, que es el presidente, las resoluciones ministeriales han violentado parte del derecho constitucional y parte del derecho legal, es decir, del Código de Trabajo. En torno a esta ley que estamos hablando, la 157, habría que atacarla por inconstitucional. Pero regresemos al tema que te hablaba de principio del derecho del trabajo. Si hay dos normas, una, el Código de Trabajo que te dice no puede modificarse los contratos de forma unilateral, y otra norma que dice el empleador puede modificar unilateralmente. Cuando esto ocurre, que hay dos normas regulando una misma materia, entonces dice que debe interpretarse la más favorable al trabajador. ¿Cuál debe ser la más favorable al trabajador según tu sano juicio en este momento? La que dice que tienen que discutir con el trabajador. No puede ser una posición, Exacto, es decir, unilateral. Pero vamos más allá. En ese principio de especial protección al trabajador, y cuando se generan estas contradicciones entre dos leyes, dice este principio que sin importar la jerarquía de la ley, debe aplicarse la más favorable al trabajador. así es. Entonces, eso parece que no lo tiene claro la señora ministra del Trabajo, ni tampoco lo tiene claro el presidente de la República, y ellos lo que entienden, y así yo lo debo interpretar por lo que se ha hecho, es que la especial protección para ellos la entienden para el empleador. La justicia social la entienden para el empleador. Al empleado. Aquí los bárbaros son los trabajadores. Los trabajadores de este país son los abusadores de los pobrecitos empresarios. Otra cosa dentro de esta reforma es que establecen jornadas extraordinarias de 4 horas al día.
Además de eso, 4 horas al día, 16 semanales, con un recargo del 25%. Eso incluye la posibilidad de trabajar 13 horas al día, aplicándose a la última hora como en el aumento. Y un solo recargo del 50% sobre el salario ordinario, sin que esa violación a la ley sea sancionada. Eso aplica para todos los trabajadores en el caso, digamos, de los supermercados, o porque de hecho, como yo te decía anteriormente, para nadie es un secreto que los supermercados son los que mejor se están beneficiando en este momento, porque todo donde lo compras, o en el Rey, o en el 99, o en el Super Extra. ¿Qué piensas de eso? En realidad, ahí debo hacer una reivindicación, la lucha que hemos desarrollado los trabajadores en las calles. Porque ahora hay unos sinvergüenza que dicen que no, que ellos negociaron y por eso es que lograron lo que hay. Pero hay que desenmascarar esa mentira, obviamente. Esta parte de los artículos que en el proyecto de ley modificaban los recargos de la hora extra fueron eliminados. Quiere decir que los recargos de la hora extra deben pagarse como lo establece el Código de Trabajo. Y nosotros debemos reivindicar esto porque es la lucha que hemos hecho contra esa reforma, obviamente. Ahora, eso no significa que estamos avalando el resto de lo que se aprobó, pero esa parte fue eliminada y no es ley de la República, fue eliminada de la ley, del proyecto de ley, y que la ley actual, 157, no contempla esa parte. Así que digamos que esa derrota de esa parte de la ley se la podemos adjudicar sin ningún temor a lo que hemos luchado contra esa reforma. Igual ocurrió en el 95, ahí no aprobaron todo lo que querían porque el pueblo estaba en la calle, pero si nos estuviéramos en el sentido ese que aquí todos estamos felices, todos nos damos besitos, nos agarramos de la mano, vivimos en Alicia en el País de la Maravilla, que el consenso y lo demás hubiesen aprobado íntegramente todo lo que han querido. Pero es importante también decir que las acciones siguen. Hoy hubo un piqueteo a nivel nacional, mañana va a haber un foro jurídico de la ley y de los decretos a las 7 de la noche, vía Zoom, y se va a transmitir también en vivo por Facebook y otras plataformas de Frenadeso y Frenadeso Noticias. El jueves vamos a hacer una manifestación que sale, en el caso de Panamá, de la rotonda que está al lado del instituto hacia la corte, para llegar ahí con el equipo legal a presentar 2 demandas de nulidad por ilegal del decreto 81 una y contra el decreto 101 la otra. Y estamos presentando la inconstitucionalidad de la ley 157 y vamos a presentar algunas quejas a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay derechos que se violan claramente, tanto humanos como laborales. Entonces vamos a utilizar esos mecanismos para la pelea contra estas leyes aprobadas. Así que esa parte, pues, es importante tenerlo presente. La pelea no ha terminado, la lucha sigue como sigue desde siempre, hasta que encontremos justicia social, ¿no? Y contestada esa pregunta, déjame terminar de hacer Te decía que quería hablar del COVID, cómo estaba manejado, ¿no? Y lo último que dije al respecto es que Panamá, hoy, el país, tiene más contagiados que en la ciudad de Wuhan, que si mal no recuerdo tiene más de 12 millones de habitantes. Así es. Panamá somos 4. Y al ritmo que vamos, pronto contaremos más muertos que en Wuhan, China. Esto es un desastre. Técnicamente hablando, esto es un desastre. ¿Por qué? Porque a la presión del poder económico se abrió el bloque 1 y 2, y esto lo que trajo como consecuencia es lo que hoy estamos viviendo. Más panameños, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, exactamente contagiados, y ya tenemos casi 1.500 fallecidos. Un paísito tan pequeño como el nuestro. Cómo han jugado con la vida de nuestro pueblo, pero también con el sufrimiento, porque los primeros días del cerco sanitario, el hambre azotó a la gente y se aguantó. Pero porque el poder económico es el poder económico, había que abrir, y aquí están las consecuencias. ¿Y qué hacen los ricos de este país? Como hizo una y descaradamente lo ponen en la red. Me voy porque estoy cansada de estar en mi apartamento, me voy para Europa.
Esa es la oligarquía de este país, la burguesía. Ellos agarran un avión y se van, y simplemente el resto del país que vaya a ver qué hace. Quiero decir también, para terminar esta idea del manejo del COVID, que los temas concernientes a la mayoría de los problemas que nosotros estamos viendo ahora no tienen nada que ver con el COVID-19. Antes de marzo, los 4 últimos meses del año pasado, 2019, octubre, noviembre, diciembre, septiembre, etcétera, ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, habían pronosticado que habría una recesión capitalista en el mundo peor a la del 2008. Es el sistema capitalista y su modelo neoliberal que están concitando estos ciclos de crisis cada vez mayor. Pero además, en la reunión de Davos que organizan, eso sí, los ultramillonarios del mundo, Bill Gates, Soros, etcétera, y allí concurren los líderes mundiales más importantes, presidentes y demás, ya ellos, en la edición de enero de este año, planteaban que deben pagar impuestos porque ellos saben que no pagan impuestos a la fortuna, que debe haber un equilibrio con el ambiente y que debe haber mayor justicia social porque hay un problema en términos generales en el mundo, no solo en Panamá. Los trogloditas aquí no entienden eso, obviamente. Ellos no quieren oír ese cuento porque su acumulación nadie debe parársela. Pero es importante decir que antes de marzo, en Panamá la desigualdad, el sistema de salud, de educación, vivienda, agua potable, trabajo, salario, la desigualdad en Panamá era cruel. Ahora podemos poner cruel y podemos elevarla a la 10ª potencia. Significa esto que la situación es más grave, pero no nos debemos confundir que esto es el COVID. No, el COVID aceleró la crisis, pero esta crisis ya estaba acumulada, porque ahora en el discurso politiquero, lo que quieren decirle al pueblo no es que el COVID es que nos generó esta desgracia, y van buscando léxico. La nueva normalidad. La nueva normalidad. Y a lo que le llaman nueva normalidad es la vieja normalidad que le ha desgraciado la vida a millones de panameños. Entonces esto tiene que cambiar y esto es en serio. Por eso es que el pueblo en los momentos más difíciles de nuestra historia ha puesto orden, ha salido a la calle, ha exigido su derecho y ha conquistado. Y por eso es importante que el pueblo sepa que es el único que puede poner orden a la actual situación. Si las medidas sanitarias indican que es necesario una cuarentena total, sí, pero sin hambre. Conquistemos $500 para resistir esa cuarentena. Conquistemos eso, ¿eh? Porque no podemos permitir que mientras el pueblo sufre, ellos roban. Mientras el pueblo sufre, ellos ríen y gozan. Esto no puede seguir así. De nada sirve saber todo lo que aquí hemos descrito si no estamos dispuestos a cambiarlo. Tenemos que pensar en cambiar este país, en que sea un país de democracia participativa, de revocatoria de mandato al presidente y a los diputados. ¿A cuántos ya no quisieran revocarle el mandato del pueblo a esta altura? Y va un año. Un país donde se garantice la vida digna, educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salarios dignos. Un país en el que podamos ser prósperos, pero para todos. Un país realmente donde haya desarrollo humano, desarrollo económico, en equilibrio con la naturaleza, y eso tenemos que conquistarlo. Es una imperante necesidad. Antes del COVID, en este país estábamos hablando de constituyente originaria, y la constituyente originaria es un elemento requerido, necesario para que el poder real, que es el pueblo, barra toda esta cosa podrida que hay, fundemos un nuevo Estado, nuevas reglas del juego, llamemos a nuevas elecciones, no politiqueras y que comprando votos, no. Llamemos a elecciones realmente libres, en las que el pueblo no va a ser comprado, ni que las grandes campañas publicitarias son las que van a dominar el escenario, sino que vamos a debatir el país que queremos, el Plan Nacional de Desarrollo, el desarrollo humano que queremos, para que el pueblo elija los cambios y las autoridades que requieren.
para la transformación de lo que nos está pasando. Y fíjate, no estamos hablando de excluir a nadie, estamos hablando de incluir a los excluidos, y los excluidos de Panamá son la mayoría. Entonces de eso es de lo que estamos hablando y creo que es necesario en los momentos cruciales que vivimos. Saúl, nos quedan como 5 minutos, creo, para que cumplamos la cuota de la hora. Te quería, como mensaje final, si han pensado en demandar la inconstitucionalidad de la ley, ¿qué mensaje final le puedes dejar a la audiencia? Bueno, la ley, desde que se aprobó y que conocimos el material, porque no se conocía. Yo en segundo debate fui allí, tuve una situación con un individuo que no legisla bien, parece, en su cabeza, pero eso no es lo que estamos tratando. Se conoció, ya está promulgada, la estamos estudiando, la vamos a demandar en constitucional. Y también estamos elaborando quejas ante la OIT y también vamos a presentar unos recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta ley viola derechos humanos fundamentales, como ya dije, el tema de la protección de la mujer en estado de gestación, de gravidez o cuando ya dio a luz. Esto abarca todo ese periodo. El caso del derecho al trabajo, un derecho humano también. Entonces, sí se va a analizar y se va a presentar recursos contra la ley. ¿Qué más sigue? ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros? La lucha continúa, la lucha no se paró porque esto se promulgó. Esta ley lo que va a traer es mayor conflicto entre los empresarios y los trabajadores, porque los trabajadores van a reaccionar frente a esto. Yo no tengo duda, este es un eje de conflicto permanente. Por ahora, el gobierno y los empresarios tienen una victoria pírrica, pero cuando miles estemos retornados a los puestos de trabajo, esta historia se va a seguir construyendo, se va a seguir desarrollando. Estamos frente a un problema realmente difícil, frente a un futuro incierto. La esperanza del pueblo está frustrada y la obligación que tiene ese mismo pueblo y la obligación que tienen las organizaciones del pueblo y la obligación que tenemos la gente de bien de todo el país sin exclusión es rescatar al pueblo, rescatar a la gente, rescatar el país, discutir temas que nos convienen a todos, que mejoren, para que el país sea mejor, para que el país podamos prosperar en él, para que haya desarrollo humano, para que haya desarrollo económico, para que haya crecimiento económico. Mira, el país, Panamá, en los últimos 11 años ha crecido la economía sin parar. El problema es la distribución de la riqueza, eso lo acumulan unos cuantos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Debe haber riqueza, sí, pero no para que lo acumulen unos cuantos, es para distribuir mejor ella. Ni siquiera estamos diciendo que no acumulen, ¿eh? Pero no de la forma que lo están haciendo, ojo, porque de ahí se agarran para decir, no, tú lo que quieres es quitarme lo mío. Mentira. Lo que ellos llaman mío es el trabajo colectivo de todos. Así que es. Se apropia, en el sistema capitalista eso pasa, el capitalismo se apropia del trabajo colectivo y de la riqueza, y él dice, no, esto es mío. No, mentira. Eso que él dice que es de él, es el trabajo colectivo de toda una sociedad. Entonces tenemos que ver cómo democratizamos la distribución de la riqueza y que pueda desarrollarse pues un Panamá mejor. Eso es lo que yo pienso, lo que pensamos desde Suntra, con UCI, Frenadeso, desde el Frente Amplio por la Democracia, lo que piensa la mayoría del pueblo panameño en realidad también, pero que no ve cristalizados estos anhelos, y nuestro deber es organizarlo, concientizarlo, educarlo en términos políticos, no politiqueros, para poder conquistar el Panamá que todos queremos. Excelente, Saúl. Nosotros desde Contacto 507 pues te agradecemos que nos hayas brindado la oportunidad de hacerte esta entrevista. Agradecerle a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras que diariamente nos siguen a través de Contacto 507 y que están pendientes de todas las entrevistas que realizamos. Esta entrevista quedará también en el perfil del Instagram y también en la cuenta de YouTube de Contacto 507 por si quieren reproducirla, compartirla. Es necesario transmitir el conocimiento y que todos estemos bastante informados de la realidad que vivimos. Así que agradecemos mucho esta oportunidad, Saúl, y pues nada, gracias. Hasta luego.